What? ¿No entender inglés? Sí tiene Ay, estás grabando, perdónenme. Para romper el hielo. Listo, Mauro, ya quedó. Bueno, hermanos, después de este paro técnico, prosigamos con la predicación. Como les decía, Efesios 4, versículo 29 al 32. Permítanme de nuevo hacer la lectura de Efesios 4, 29 al 32. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oremos, hermanos. Bendito Padre, en esta hora te pido, Señor, que tu palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, penetre hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, Señor, y que sea de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Los voy a dejar de ver por un tiempo, nada más por el resto de la predicación, porque voy a abrir mi sermón. Bien, hermanos, continuamos la serie que se inició en este mes para vivir una nueva vida. ¿Sí? Para vivir una nueva vida. Y antes de iniciar, yo quiero recordarles lo que dice el pasaje de Efesios 4, 17. Dice, Efesios 4, 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza en su corazón. Y en el versículo 21 dice: si en verdad le habéis oído a Cristo y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muy bien. Yo aquí me quería parar porque me llamó la atención, hermanos. Para vivir una nueva vida. Cuando hemos creído en Cristo Jesús, estamos viviendo ahora una nueva vida. ¿Sí? El apóstol Pablo, en esta carta que escribió a la iglesia de Éfeso, en los últimos 3 capítulos de esta carta, deja una serie de instrucciones a la iglesia de cómo deben de vivir esta nueva vida. Si ustedes empiezan a leer en Efesios, dice que somos sellados por el Espíritu Santo, que una vez que hemos creído en Cristo Jesús, somos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nosotros, ¿sí? Entonces dice, ustedes han creído en Dios y están llamados a vivir esta nueva vida. Y por eso empieza en el 17. Que ya no anden como los otros gentiles. Que ya no anden ajenos a la nueva vida que Dios les ha dado. Entonces, el apóstol Pablo deja estas instrucciones interesantes, cómo se debe de vivir una vida
cristiana. No sé si ustedes alguna vez han seguido algunas instrucciones. Por lo general, pues, ¿qué hacemos? Compramos algo y pensamos que ya está, que ya está hecho. Hace poco compramos una casa para la perrita. Y como todo buen mexicano, pues, ¿qué dices? Ve la hoja de instrucciones y la dejas a un lado y dices, no, hombre, yo puedo armarla. Y con esta casa de la perrita, vi que eran poquitas piezas. Y le dije a Unice, pues vamos a hacerlo, Unice. Así, sin el instructivo. Pues empezamos y luego ya de repente empezaron las piececitas chiquitas. Oye, ¿y esto dónde va? Oye, trae tornillos. ¿Qué hice? Tuve que deshacer todo lo que hice, saqué el instructivo y me fui paso por paso. ¿Sí? Entonces, al final, ¿qué tuve que hacer? Tuve que leer las instrucciones para saber cómo se hace la casa. Pablo deja estas instrucciones, número 1, para leerlas. Y número 2, para hacerlas, para hacer lo que vienen ahí. Recordemos estas instrucciones que nos deja para saber cómo debemos de vivir la vida, la nueva vida que dice aquí el apóstol Pablo. ¿Cómo debemos de vivir esta nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado? La serie se llama Para vivir esta nueva vida, cuida tu conducta. Para vivir esta nueva vida que Dios, que Jesucristo me ha dado, debo de cuidar mi conducta. Cuida tu conducta en tu forma de hablar. Versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino en la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Por ahí he escuchado en algunas otras iglesias de que la palabra tiene poder. Todo lo que tú digas será. Y todo lo que digas que no se hará, no será. No sé si estoy de acuerdo con esa teoría. Lo que sí sé es que con las palabras podemos bendecir o podemos maldecir. Pablo deja esta instrucción bastante interesante. Para vivir de una manera adecuada esta nueva vida que Cristo nos ha dado, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Malas palabras. ¿Qué es corrompido? Por ahí estuve buscando qué era corrompido y decía que era algo descompuesto, algo que pudre lo que rodea. Me imagino que es así como una fruta, ¿verdad? Una fruta podrida la dejas con las frutas buenas y no sé qué hace que pudre las demás frutas. Eso es lo que significa palabra corrompida. En otra versión, en la Nueva Traducción Viviente dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de testimonio para quienes los oigan. Estas palabras corrompidas en esta Nueva Traducción Viviente lo traduce como no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. El lenguaje grosero ni ofensivo es un lenguaje sucio de cualquier clase que nunca debería pasar por los labios de un cristiano.
¿sí? No es porque me asuste escucharlos. Uy, no. Las escuchamos, las palabras groseras, ofensivas, las escuchamos del mundo. Pero de repente las podemos escuchar de un cristiano. Y no es que me asuste el escucharla de un hermano, de un cristiano. Es el lenguaje grosero o ofensivo. No me asusta, pero esa manera de hablar no es compatible con el carácter de la nueva vida que Cristo nos ha dado. En Colosenses 3:8. Y si alguien por ahí tiene Santiago 3, que alguien busque Santiago 3, versículos 6 al 8. Ahorita me ayudan a leer Santiago 3, versículos 6 al 8. Yo voy a leer Colosenses 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Palabras deshonestas de nuestra boca. ¿Sí? Las palabras o el lenguaje grosero u ofensivo no son compatibles con el carácter de la nueva vida. ¿Qué dice por ahí Santiago 3, versículos 6 al 8, por favor, si alguien lo tiene? Yo lo tengo. Dice, y la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo. Puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo el infierno mismo la enciende. El ser humano puede domar toda clase de animales, aves, reptiles y peces, pero nadie puede domar la lengua. Es maligna e incansable, llena de veneno mortal. Fíjense, a lo mejor se tendría que predicar todo un sermón o varias series de la lengua, pero en esta ocasión solamente lo estamos viendo. ¿Cuál es el verdadero poder de la lengua? No sé si me explico con el que unos dicen, la lengua tiene poder, tus palabras tienen poder. Para, por ejemplo, si tú lo deseas, con tu palabra se va a cumplir. No se refiere a ese poder, sino que la lengua sí tiene poder para destruir. Dice que es como fuego, ¿verdad? Dice ahí en Santiago 3, 6, 8, que es fuego. Entonces, el emplear un lenguaje grosero o ofensivo o palabras corrompidas, como dice la versión Reina Valera, utilizar palabras corrompidas no corresponde al carácter de una persona que ha nacido de nuevo. Hay muchas personas hoy en día que dicen ser cristianos, pero su vocabulario pues deja mucho que desear. Las palabras altisonantes, que comúnmente las llamamos maldiciones, se han vuelto algo normal en el lenguaje mexicano, ¿verdad? Inclusive hasta algunas ya han tratado o ya las han incluido en el diccionario de la Real Academia Española y muchos cristianos la han adoptado. Como podemos ver en los pasajes, el decir palabras corrompidas no va con el carácter de un cristiano. Ahora me puedes decir, Mauro, yo conozco personas que no dicen ninguna mala palabra y no son cristianos. Bueno, con más razón, los hijos de Dios, los que ya sabemos que este lenguaje es malo, no lo debemos emplear. ¿Sí? Dios nos lo enseña. Dios enseña esto en la Biblia. No lo debemos hacer. No lo debemos de hablar. Palabras corrompidas.
¿Saben seguir las instrucciones, hermanos? Sigan las instrucciones. Si batallan en seguir las instrucciones, hagan como yo, de estudia, de otra vez lo que armaste, desármalo. Y dije, a ver, ahora sí, déjame seguir las instrucciones y vuélvelo a armar. Porque posiblemente lo que armes, de repente te va a faltar, te va a sobrar una pieza, te va a quedar chueco, ¿sí? Entonces, hermanos, si conocen a alguien que dice ser cristiano y dice, y es muy común este lenguaje en su vida, tengan cuidado. Tengan cuidado. Peligro. Aléjate de él. Sí. Y luego dentro de este mismo versículo dice el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación de los creyentes. Palabra buena. Entonces, ya vemos que tal vez lo que dicen por ahí, que la palabra tiene poder, ok. Como les digo, es poder para bendecir o poder para maldecir. Entonces Pablo aquí dice, no utilices estas palabras, no uses estas palabras, sino que sea buena, sino que haya palabra buena para la necesaria edificación de los creyentes. De nosotros deben salir palabras que sean de bendición para nuestros hermanos en la iglesia, para nuestras familias, para todos los que nos rodean, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros del trabajo. El hablar palabras buenas del cristiano es instruir. Podemos instruir a nuestros hijos, animarnos unos a otros, entusiasmar, hablar apropiado, oportunamente. En Proverbios 15:23, fíjese lo que dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Fíjense, hermanos, mi papá antes de conocer de Cristo, lo que me contaba mi papá, pues mi papá le gustaba tomar, no sé si fumó, pero lo que sí me dice es que era muy grosero, su lenguaje era muy grosero. Él decía lo que comúnmente decimos maldiciones, lenguaje grosero. Mi papá conoce de Dios y él decide entregarse al servicio de Dios. Él entiende que ahora tiene una nueva vida en Dios. Y yo estoy seguro de que mi papá no dijo de la noche a la mañana, ya, ahorita ya voy a dejar de decir maldiciones. Cuando en su vida pasada era normal ese lenguaje grosero, mi papá entendió, dijo, tengo que dejarlo todo en manos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando mi papá decide seguir a Dios y entiende esta nueva vida y dice, ¿sabes qué? Voy a entregar este problema, esta situación en tus manos. ¿Saben qué? Ahora mi papá, en vez de decir groserías, mi papá ahora predica la palabra de Dios. Es válido, hermanos, que como nuevos creyentes estemos batallando en esta área. ¿Por qué? Como le decía con la historia de mi papá, de que pues era algo normal su vocabulario. Era algo normal. Pero cuando dejamos todo en manos de Dios, el Espíritu Santo que mora en nosotros empieza a cambiar esas palabras corrompidas por palabras de bendición.
Entonces, hermanos, si tenemos problemas con nuestro vocabulario, con nuestra forma de hablar, examinemos nuestras vidas. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué palabras salen? Fíjese, me llama mucho la atención este pasaje, Lucas 6:45. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, lo que hay en nuestro corazón es lo que va a hablar. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Hay palabra buena o hay palabra mala? Cuidemos nuestra conducta. Para vivir esa nueva vida que Dios nos ha dado, cuidemos la conducta, cuidemos lo que hablamos. En segundo, la segunda instrucción que deja a Pablo a Efesios y también a nosotros está en el versículo 30. Cuida tus hábitos y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Contristáis. ¿Qué es contristáis? En otra versión, quise buscarla y en otra versión dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos. Así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Seremos salvos en el día cuando el Señor venga, en la segunda venida del Señor Jesucristo. Es interesante leer esto. No entristezcan el Espíritu Santo. Y yo me pregunto, ¿cómo es esto? Hay veces en que no recordamos esto, que una vez que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, hemos sido sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Perdónenme por el ejemplo, pero es algo parecido a los toros o a las vacas cuando hay personas que tienen un ganado. ¿Qué les hacen yo le digo a los pobres animales porque con un fierro bien caliente, hasta le estoy haciendo sale y al rojo vivo, órale, por ¿qué será? Muslo, no sé, por la pierna, arribita de la pierna, les dejan un sello. ¿Ese sello qué significa? Que es propiedad de tal ganadero. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos deja un sello en nuestras vidas y que dice que somos propiedad de Dios. ¿Sí? Creemos en Jesús y somos sellados. Ya pertenecemos a Dios. Y el Espíritu Santo mora en nosotros. Ojo, una vez que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a cambiar nuestra vieja vida. Y ahora dice Pablo, no entristezcáis el Espíritu Santo. Qué interesante es esto. Si ustedes se habían preguntado, ¿cómo vamos a entristecer el Espíritu Santo? Sí, nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y ahora dice, no entristezcáis al Espíritu Santo con la forma en que vive, con la conducta.
Dios se entristece cuando ve que sus hijos rehúsan cambiar sus hábitos nuevos del pecado por sus hábitos nuevos, justos de la nueva vida. ¿Cómo nos damos cuenta si somos o cómo nos damos cuenta de que estamos haciendo buenos hábitos o malos hábitos? O más bien, les cambio la pregunta, ¿cómo nos damos cuenta si somos cristianos o no somos cristianos? Si tenemos la vida eterna o no la tenemos. Siempre decimos, ¿se tiene la vida eterna? Sí, sí la tengo. ¿Por qué? Porque creí en Cristo Jesús. Bueno, ¿y cómo me demuestras que has creído en Cristo Jesús? Con los hábitos, con las acciones que hacemos. Hubo un antes y un después, así como mi papá. Tenía mi papá hábitos en su vieja vida, pero al conocer de Cristo y al entender que tiene una nueva vida, cambió sus hábitos. Ya no tomaba. O más bien, antes tomaba, ahora leía la Biblia. Antes decía bastantes groserías, ahora se pone a orar. Fíjense. Yo nací en un hogar cristiano. Y yo decía, pues yo no tomaba, yo no fumaba, no fumo, no tomo. Nunca he probado un cigarro, ni siquiera para saber a qué sabe. Nunca. Pero ¿saben qué me di cuenta? Y luego yo decía que era hijo de pastor. Pero me di cuenta que yo no estaba obedeciendo la palabra de Dios. Y mis acciones, por más que parecieran buenas, no glorificaban a Dios. Esta es la palabra clave. Mis acciones, mis hábitos deben glorificar a Dios. Si ustedes podemos ver en Gálatas. Déjenme buscar Gálatas. ¿Tú lo tienes ahí, amor, Gálatas? Gálatas, busquen Gálatas 5, hermano. Gálatas 5, Corintios, 2 Corintios, creo que sigue Gálatas, ¿verdad? Sí, Gálatas 5. Gálatas 5, versículo 19-21. Fíjense, hábitos. A ver, veamos. Vamos a dar más luz a estos hábitos. Hábitos malos y buenos hábitos. En Gálatas 5, 19-21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, si estamos practicando estas cosas, y lo voy a decir con mucho temor, reverencia, si estamos practicando estas cosas, lo más seguro es que no hemos nacido de nuevo. O estoy seguro.
Examinemos nuestras vidas, hermano. ¿Qué son los hábitos? Cuando tenemos esta nueva vida en Cristo Jesús, fíjense, en el mismo capítulo, Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es un solo fruto. Ese fruto da amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, perdón. Contra tales cosas no hay ley. Sigue esa instrucción. A lo mejor está un poquito más difícil seguir esa instrucción, ¿verdad? Pero las instrucciones fueron y son para leerlas y para llevarlas a cabo. Busquen que sus hábitos glorifiquen a Dios. Número 3. Cuidemos la conducta con tus sentimientos. Versículo 31 y 32 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Lo voy a leer en otra versión, nueva traducción viviente. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Jesucristo. Pareciera que es un resumen de todo lo demás, pero aquí engloba un poquito más a los sentimientos. Amargura, furia, enojo. Seamos amables, de buen corazón, perdónense unos a otros. Sigue la serie de instrucciones de Pablo que les da a la iglesia de Éfeso, que nos da a la iglesia Casa de Dios, Apodaca. Dice que para vivir la nueva vida que Jesucristo nos ha dado, debemos de cuidar la forma de hablar, nuestro vocabulario. Que nuestro hablar sea para bendecir. Que nuestros hábitos sean para glorificar a Dios. Y ahora nos dice que nos cuidemos de los sentimientos. Dios, esto es asombroso, está muy padre porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Dios tiene sentimientos y nos ha dado estos sentimientos. Hay sentimientos buenos. Y estos sentimientos, yo creo que todo en su momento, los sentimientos son buenos, pero llevarlos al extremo pueden ser malos. Me puedo enojar, pero no puedo que este sentimiento del enojo me domine. ¿Puedo estar amargado? Sí, puedo estar amargado, pero no puedo dejar que ese sentimiento de amargura me domine, que viva en mí. Pablo dice que nos quitemos. En la nueva traducción viviente que leí dice que nos libremos, líbrense de la amargura, líbrense del enojo, de la ira, de la gritería. Líbrense. Todo eso, todo ese sentimiento les hace mal a ustedes. Y les hace mal a todos los que nos rodean. Todos esos sentimientos carcomen el alma. Qué tristeza es vivir con uno de esos sentimientos. Con el sentimiento de la amargura. El no poder, ustedes imagínense, no poder ser feliz porque tengo un sentimiento de amargura y no puedo disfrutar todo lo demás.
Porque vive en mí un sentimiento de amargura. Y esos sentimientos los proyectamos a la sociedad, los proyectamos a nuestra familia, los proyectamos a nuestros hijos, imagínense. Momentos de ira, momentos de enojo, me va a ver mi hijo y yo también voy a ser así. Y yo tengo muchas cosas también que tengo que cambiar. A lo mejor grito mucho aquí en la casa. No lo sé. Tengo que examinar. Tenemos que examinarnos si estos sentimientos nos están atrapando, nos están cautivando, nos están ganando. Yo tengo el ejemplo de mi mamá que mi abuelo, su papá la corrió. Ya saben esta historia. La corrió y mi mamá no vivió enojada con su papá. Y ese enojo le pudo haber traído una amargura. Tampoco vivió amargada mi mamá. Si hubiera vivido con enojo, si hubiera vivido con amargura, yo creo que yo hubiera heredado ese enojo. De hablar de mi abuelo Federico sería, no, ese viejo corrió a mi mamá. No, y la verdad, no, nunca tuve un enojo contra mi abuelo ni una amargura, porque nunca lo vi de mi mamá. Mi mamá en todo momento buscó la paz. Mi mamá en todo momento buscó la reconciliación. En la siguiente parte del versículo dice, seamos benignos, seamos amables unos a otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó. El mejor remedio para no tener estos sentimientos, estos malos sentimientos, es buscar la paz con el perdón, el buscar, el ver por mi prójimo, el ser amables con unos a otros, el tener buen corazón. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 13:11. 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Busquemos los sentimientos de paz. Seamos amables. Como les decía, sí, a Jorge en algún momento van a tener un momento de amargura, algún momento de enojo. Pero dice Pablo que cuando los tenga, libérense de inmediato, libérense de esos sentimientos y busquen la paz. Busquen perdonar. Perdónense, dice, perdónense unos a otros, así como Dios nos perdona. En conclusión, hermanos, para terminar, ¿cómo estás viviendo esta nueva vida que Dios te ha dado? ¿Cómo estamos viviendo esta nueva vida que Cristo Jesús nos dio al morir en la cruz y el resucitar el tercer día? ¿Sigues con palabras, hábitos o sentimientos de tu vieja vida? Yo en esta hora, yo los quiero invitar a que se aferren a las cosas de Dios. Si de repente caemos en estas malas palabras, en estos malos hábitos, en estos malos sentimientos, recordemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, que hemos sido perdonados por Dios. Y no dejemos que estos malos hábitos
que estas malas palabras, que estos malos pensamientos nos ahoguen, que nos inunden, que se apoderen de nosotros. Aférrate a las cosas de Dios. Aférrate, estudia su palabra, lee la palabra. Si hay algo que no entendemos de la palabra de Dios, investiga, pregunta a tus pastores. No dejes de asistir a los discipulados. No dejes de asistir a las reuniones dominicales, ya sea de manera presencial, ya sea por Zoom. No dejes de orar. No dejes de alabar su nombre. Muchas veces decimos, no, hombre, Dios no me escucha. ¿Y cuándo le has hablado? ¿Cuándo le has buscado? Lo buscamos 2, 3 días, una semana, un mes. ¿Y los demás meses? ¿Y los demás días? Hermanos, Dios nos ha dejado instrucciones en su palabra para que podamos vivir esta nueva vida como debe de ser. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, ¿qué vas a hacer con el instructivo que Dios te ha dejado? ¿Qué vas a hacer con el instructivo que Dios te ha dejado? ¿Lo vas a guardar? ¿Lo vas a ver y vas a decir, ¡uy, es mucho! Es bastante. Mejor yo voy armando mi propia vida. Hermano, la Biblia es el mejor instructivo para formarnos en esta nueva vida que Cristo nos da. Utilicemos, léanla y pónganla en práctica. Que Dios les bendiga. Permítanme orar. Bendito Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos dejas un instructivo, el cual nos dice claramente cómo debe de vivir un hijo de Dios. Cómo debe de vivir una persona que ha sido salva por nuestro Señor Jesucristo. Cómo debe de vivir una persona que tiene vida eterna. Y yo te pido, Padre, que nosotros podamos leer ese instructivo que es tu palabra y que podamos meditar en él y que podamos atesorarla en lo más profundo de nuestro corazón. Y porque si es eso lo que tenemos en nuestro corazón, nuestras palabras serán para bendecir. Porque si es lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros sentimientos siempre van a buscar la paz, el perdón. Porque si es lo que tenemos en nuestro corazón, nuestros hábitos van a ser para glorificar tu nombre. Y en esta hora, Señor, pongo en tus manos a la iglesia Casa de Dios Apodaca. Bendice a cada uno de sus hermanos, de mis hermanos, Padre, y ayúdalo, Señor, a vencer toda tentación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.